solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. ¿Te cuesta amar? ¿Hay alguien en tu vida que te es difícil perdonar? ¿Piensas que la misericordia y la compasión son virtudes olvidadas? ¿O que tal vez la gracia de Dios está condicionada? Si tu respuesta es sí, entonces has olvidado un paso, un importantísimo primer paso: llenarte más y más y más del amor de Dios. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, te exaltamos, te bendecimos, y en esta hora, Padre, me dirijo ante tu trono de gracia, Señor, solo por la preciosa sangre de tu Hijo bendito Jesucristo, para pedir tu dirección en este mensaje, Señor. En este mensaje que quiero sea dirigido por ti, que utilices solamente a tu siervo como un instrumento, y que todo lo que salga de mi boca, Señor, no solamente sea de alabanza y gloria para ti, sino que suba a ti con olor fragante, pero que también sea para edificación de todos los que escuchemos, Señor, todos los que oigamos este mensaje. Padre, pido tu dirección, pido tu espíritu en doble porción, que sea tu voluntad en el mensaje, y todo esto lo pongo a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. A él quieren seguirlo. A ella la desprecia. Él es el líder religioso. Ella es una mujerzuela. Él promueve principios morales. Ella se encarga de romperlos. Él es el anfitrión de la fiesta. Ella ni siquiera fue invitada. Pregunta en Capernaum, ¿a quién escogerían
como el más piadoso, el más religioso, y es seguro que todos escogerían a Simón. Incluso también si nos preguntaran hoy en día, también nosotros lo escogeríamos. Y esto no es de extrañar. Después de todo, Simón es un hombre religioso, es un hombre de hábito. Todos sin duda escogeríamos a Simón. Bueno, no todos. Jesús ha escogido a la mujer e incluso él va a explicar a Simón el porqué de su decisión. Y no es que a Simón le interese saber por qué. Él está más ocupado en sus propios pensamientos. ¿Quién invitó a esta mujer? ¿Quién le ha permitido entrar? ¿Acaso no se dan cuenta la clase de mujer que es? Esta mujer es una mujerzuela, una mujer de la calle. Y refiriéndose a Jesús, si fuera el maestro que dice ser, se daría cuenta con qué clase de mujer está tratando. Aquel día, Simón tuvo que aprender una lección que también es para nosotros. No tengas pensamientos que no quieres que vea Jesús, porque Él los conoce, pero además también nos va a mostrar que la gracia y el amor es un regalo de Dios, que estos no se ganan. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el amor y la gracia de Dios puede transformar totalmente nuestra vida en perdón, en misericordia y en compasión. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tal vez la primera reflexión en torno al pasaje que acabo de dar lectura sería
¿Con quién? ¿Con quién nos identificamos? Hay que notar que en el pasaje, en esta historia, hay por lo menos cuatro protagonistas. Uno de ellos podría tener que ser en plural. Por un lado está el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado Simón. Por otro lado la mujer y también todos aquellos que estaban ahí en aquella comida. Y la primera pregunta sería para nosotros, ¿somos como Simón? ¿Condicionamos, señalamos, cuestionamos la gracia de Dios? Podemos reflexionar en el pasaje. Simón ha invitado a Jesús a su casa, y aunque esto pareciera ser una muestra o indicio de disfrutar la compañía del Maestro, lo cierto es que hay más engaño, más apariencia que realidad. Entendible porque después de todo en su ministerio los fariseos siguieron a Jesús, pero no porque quisieran ser sus discípulos, lo siguieron solo para criticarlo, solo para juzgarlo, solo para ver si cometía errores, excepto tal vez pueda haber sus excepciones, pero en general todos aquellos hombres, todos aquellos líderes religiosos, fueran fariseos, fueran escribas, fueron líderes, todos ellos buscaron siempre la forma de criticar y de juzgar a Jesús. Y la forma, aquí regresando a lo que hace Simón, la forma en que trató a Jesús es evidencia de ello. No tuvo una pizca o un mínimo detalle de amabilidad. No lavó sus pies, no lo recibió con un beso, no ungió su cabeza con aceite. Estas reglas sencillas, estas reglas básicas de hospitalidad, de alegría, de felicidad por recibir a tan distinguido visitante, eran una muestra del gozo, del gusto de tener a alguien así en su casa. Pero todavía lo más increíble en Simón es que se atrevió a cuestionar y a condicionar la conducta de Jesús. Pero así era la naturaleza de los fariseos, de los escribas, de los líderes religiosos de aquel tiempo. Y la pregunta tal vez para nosotros sería, ¿y nosotros cómo actuamos? ¿Somos amables? ¿Somos hospitalarios? ¿Somos alegres? ¿Somos felices? ¿Somos contentos de tener a Jesús cada día en nuestra vida? Cada día, tal como lo expresa David en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Somos así? ¿Tenemos ese espíritu de amabilidad, de gozo, de alegría, de felicidad por disfrutar cada día la hermosura del Señor e incluso para inquirir en su templo? ¿O solo, y a veces sin ganas, llegar a adorarlo el día domingo? Y aquí vale la pena nuevamente preguntar, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser creyentes domingueros? Por supuesto hay que aceptarlo porque así lo dice la Escritura, es el día del Señor. Pero notemos la actitud que incluso en el día del Señor, que tanto protagonismo le damos, algunos después de medio dormir, de distraernos o de juzgar a los demás por 2 o 3 horas, ir a casa contentos de haber cumplido. Y sobre todo, una vez más, pareciera ser igual que Simón, de haberle cuestionado y señalado al Señor quienes merecen o no su gracia, quienes hasta en la ropa se les ve lo pecadores que son. Y vale la pena preguntar, ¿condicionamos la gracia de Dios? ¿Condicionamos la misericordia de Dios por la apariencia exterior? ¿O incluso somos capaces de establecer un juicio final por errores? Después de todo, en México
y tal vez en muchos lados, mata a un perro o te equivocas y ¿qué crees? Para toda la vida serás un mataperro. Hay quienes hemos tenido que cargar esto por más de 20 años. Nos equivocamos alguna vez y pareciera ser que cada vez que te quieren restregar en la cara este error, pareciera que ese error fue ayer. Y ya han pasado más de 20 años y todavía, ¿sabes qué? Eres un mataperros. Toda la vida serás un mataperros o toda la vida serás un pecador y jamás alcanzarás el perdón. Y cualquier parecido de lo que esto ocurre en el mundo con lo que ocurre en la iglesia del Señor es pura coincidencia. Por otro lado también vale la pena cuestionarnos, ¿somos o actuamos como la mujer? Ella vino a Jesús postrándose a sus pies con lágrimas, no dejó de lavarlos y secarlos con sus cabellos, además de besarlos y ungirlos con aceite. Esta actitud de humildad y de arrepentimiento le permitió el perdón de sus pecados porque amó más y además entender algo que es primordial, importante, no debía pecar más. No es que Jesús, no es que el Maestro solape el pecado. Siempre espera que con su intervención la gente cambie en su actitud, cambie en sus acciones, cambie en su vida, cambie su corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la gracia de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué es nuestra actitud? ¿Necesitamos en nuestra vida cada día la gracia de Dios? ¿Somos capaces de arriesgarnos al rechazo, al señalamiento, al desprecio por buscar a Jesús cada día? ¿Podemos arrodillarnos a los pies de Jesús reconociendo nuestra necesidad de Él? ¿Somos amables, hospitalarios todo el tiempo con Jesús? ¿O tal vez solo practicamos religión? Por la fe somos capaces, como la mujer, de entender que al recibir el perdón deberíamos dejar de pecar. Hay una gran cantidad de ejemplos en la Escritura de aquellos que doblaron de rodilla delante de Jesús y que esto les permitió cambiar su vida. Y solamente por mencionar algunos, recuerda el endemoniado Gadareno. Un hombre sin esperanza, un hombre totalmente destruido física, moral, espiritualmente. Y sin embargo, llegó Jesús y lo cambió. Y él estaba dispuesto, doblando rodilla, a seguir a Jesús. Y tú conoces la historia. Él le mandó que fuese y publicase la gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios en su vida. Y queda el paralítico por 38 años. Durante 38 años ya había entrado hasta en un estado de confort, un estado de comodidad. Ahí está el pasaje en Juan capítulo 5. ¿Y qué pasó? Es el capítulo 6, perdón. ¿Y qué pasó? Llegó Jesús. Y todavía cuando él le preguntó, ¿quieres ser sano? Él tenía pretextos, tenía argumentos, tenía justificaciones para no hacerlos. Sin embargo, Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia de él y lo sanó, lo levantó. Y todavía cuando después lo encontró, le dijo, ve y no peques más. ¿Por qué le dijo no peques más? Porque su misma actitud al recibir a Jesús no había sido de la mejor manera. Pero él tuvo también que doblar rodilla delante del Señor. ¿Y qué del leproso samaritano, recuerdas? ¿Y los 9 dónde están? Entre 10 fue sanado y fue el único que además era samaritano que regresó, le dio la gloria y se postró a los pies de Jesús. Y tal vez para nosotros deberíamos entender que debemos venir a Jesús, pero ¿sabes cómo? Como dice David en el Salmo 51, 17, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Porque independientemente que queramos o no queramos, que lo hagamos o no lo hagamos, escrito está en la Escritura,
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 11. Dos actitudes. Por un lado Simón, por otro lado la mujer. ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál nos identificamos de acuerdo no solamente a los pensamientos, no solamente a las actitudes, no solamente lo que nos convenga, sino en la práctica, en nuestra vida diaria? ¿Con cuál de los dos nos identificamos? ¿Y qué del Maestro? ¿Qué de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, como cada enseñanza, Jesús nos muestra la misericordia, la compasión, el amor, el perdón y la gracia de Dios que todos necesitamos. Todos a cada momento y en cualquier circunstancia necesitamos la gracia de Dios. Cada día, Él nos invita a beber de la copa de su gracia. Porque Él dijo allá en Mateo capítulo 9, versículo 13, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y todos tenemos esa oportunidad. Algunos tal vez ya lo hicimos, algunos tal vez ya lo llevamos a cabo, pero nosotros no somos quien para condicionar que haya todavía gente que incluso ahorita no lo esté haciendo, pero un día, de acuerdo a los tiempos y las sazones del Señor, lo hará. No lo sabemos, el único que lo sabe es Dios. Entre tanto, si hemos sido bendecidos con aceptar esa gracia, simplemente gloria a Dios. Todos tenemos esa oportunidad en cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida, cualquier situación que hayamos pasado antes, cualquier situación que estemos viviendo ahora. Y esto es real, esto es un hecho, esto es algo común, es algo cotidiano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él no solamente está tocando la puerta de nuestro corazón, sino que nos está dando la oportunidad de disfrutar cada día un banquete espiritual que nos permita cambiar nuestra vida, que nos permita vivir agradecidos por todo lo que Él está efectuando o llevando a cabo en nuestra vida. Y cada uno de nosotros debería de considerar a sí mismo, debería reflexionar a sí mismo cuál es la razón por la cual nuestra vida pueda o no estar caminando de acuerdo a lo que Dios dice. Y tal vez es porque hemos dejado de beber la gracia de Dios. Ha sido para algunos o todavía para muchos de nosotros sigue siendo tan fácil en un sentido, tan cercana a la salvación, tan cercana a la gracia de Dios, que incluso parece ser que hasta nos despreocupamos por todo lo que esto significa, por todo lo que esto representa, y luego en actitudes hacia los demás, porque finalmente esa es la razón de las enseñanzas de Jesús, que no solamente cambie nuestra vida, que cambien todas aquellas situaciones en nosotros mismos, sino que además seamos un reflejo a los demás de lo que la gracia, la misericordia, la compasión de Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Por eso hablaba al inicio, ¿te cuesta amar? ¿Hay alguien en tu vida que te es difícil perdonar? ¿Piensas que la ternura, piensas que la gracia está condicionada? ¿Piensas que todo esto es de acuerdo a tus obras, es de acuerdo a lo que tú haces? No, la consecuencia de beber y de amar a Dios debería ser la actitud que nosotros debiéramos tener ante los demás. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, así como Cristo nos perdonó también a nosotros.
pero no vamos a ser capaces de dar lo que no tenemos. No vamos a ser capaces de dar lo que no abundamos. No vamos a ser capaces de dar, de replicar aquello que hemos recibido si no tenemos realmente, o si hay una actitud como la que tenía Simón, con el conocimiento, con el estudio, con la vida que llevaba de acuerdo a la religión de ese tiempo. Pensaba que ya no era suficiente todo eso. Y la mujer no. La mujer sabía que requería de Jesús. La mujer sabía que requería de la gracia y la misericordia de Dios. Y usted y yo hoy en día necesitamos también la compasión, la misericordia, el amor, la bondad, la benignidad, la gracia de Dios. Porque si no la tenemos en nuestra vida no va a cambiar. Permíteme ilustrar esto de la siguiente manera. Solamente estoy tratando de encontrar una analogía para darnos cuenta de qué manera la gracia obra en nuestras vidas. Imagínate que alguien que tú conoces que es muy solvente, alguien que tiene abundancia material, llega a tu vida. Vamos a decir que llega al círculo de personas con las que tú convives cotidianamente. Y esa persona, cuando tú la ves y te sorprendes de que esté visitándolos, te dice, hoy traigo un gran regalo, traigo una sorpresa para cada uno de ustedes. Les voy a dar un cheque. Solamente quiero que ustedes me digan de qué cantidad es la que quieren que les haga su cheque. Al principio tal vez estarás sorprendido, después tal vez entrarás en duda, sobre todo pensando en los múltiples engaños que existen hoy en día. Pero aquella persona te dice, no, esto es un regalo, solamente dime cuánto es lo que quieres recibir. Algunos con duda, y esto es una realidad, porque es una dinámica que he visto, que yo mismo hago, que he visto de verdad en muchas charlas o pláticas motivacionales. Es algo que determina realmente qué es la disposición, la actitud que tenemos cada uno de nosotros. Me ha tocado que a veces el exponente dice, tengo aquí una pluma, un bolígrafo que tiene un gran valor. Y este día me he decidido a regalar este bolígrafo. ¿Quién lo quiere? Y sabes que he visto en el mayor de los casos que todos alzan la mano. Yo. Ok, lo guarda y lo vuelve a sacar. Bueno, otra vez les vuelvo a decir, a preguntar, ¿quién lo quiere? Y todos, yo. Pero no hay uno solo que se levante y diga, entrégamelo, porque ya lo está dando. Y creo que a veces, en muchas ocasiones, así es. Vamos a regresar. Esto es un ejemplo ficticio. No estoy diciendo, esto no es la Biblia. Solamente estoy tratando de encontrar una analogía para ver de qué manera nosotros aceptamos o rechazamos, o tal vez no bebemos lo suficiente de la gracia de Dios, del amor de Dios, para nosotros replicarlo a su vez en nuestra vida. Bueno, imagínate que dicen, te vas a hacer un cheque. Entonces todos ya entendiendo esto, sí, a mí hágamelo por $10,000 si tú quieres, o 10,000 pesos, lo que tú quieres. Y ahí cada quien va recibiendo su cheque. Finalmente se agotan los cheques, pero todos han recibido su cheque. Se van, después de aquella conferencia, se van felices, o de aquel encuentro que tenían, se van felices. Y al otro día, algunos se encuentran juntos en el banco, otros van por separado a otros bancos, y cuando llegan finalmente a la caja, entregan el cheque y ahí les dicen fondos insuficientes. Imagínate la frustración, imagínate el enojo por el engaño que han sido objeto. Bueno, dije que es una historia ficticia, pero ¿sabes qué? Tiene mucho de credibilidad y te voy a explicar por qué. ¿Te cuesta amar? ¿Hay alguien en tu vida que te es difícil perdonar? Bueno, si esto es lo que estás pasando en tu vida, has olvidado un primer paso: el amor de Dios. Porque solamente si te llenas del amor y de la gracia de Dios, entonces tienes lo suficiente para dar. El cheque no tenía fondos. Nosotros a veces no podemos perdonar, no podemos amar, porque nuestros fondos, el fondo de nuestro corazón,
Los fondos en el amor, en la gracia, son insuficientes. ¿Y todo a razón de qué? Dejémoslo del cheque. Veamos nuestra vida. Si no nos estamos llenando diariamente del amor de Dios, si no nos estamos llenando diariamente de la gracia de Dios, si no nos estamos llenando diariamente de la compasión, de la misericordia, de la ternura, de la bondad, de la benignidad de Dios, ¿cómo va a ser que podamos expedir cheques de misericordia? ¿Cómo va a ser que podamos expedir cheques de amor? ¿Cómo va a ser que podamos expedir, estoy hablando en un sentido espiritual, cheques de bondad o de benignidad? Porque así es como funciona. Por eso la parábola, por eso la historia que contó el Señor. ¿A quién crees? Este debía 500, el otro debía 50, a ambos se les perdonó. ¿Quién? ¿Quién crees que va a agradecer más? Y Simón le dijo, pues obviamente el que debía más. ¿Y sabes qué? Tú y yo le debemos todo al Señor. No alcanzamos a pagarle jamás esa deuda. Y sin embargo, ¿qué hace el Señor? Toma la copa de la gracia, toma la copa del amor y nos dice, bebe, llénate de ella. Eso es beber la gracia de Dios. Y cuando nosotros estamos bebiendo de la gracia de Dios, nosotros estamos llenándonos del amor de Dios, entonces vamos a tener una actitud como la de la mujer. Vamos a ser capaces de arrodillarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser capaces de mostrar en actos, en hechos, en actitudes, en acciones, en pensamientos, todo lo que la mujer hizo con el Señor Jesús. Entonces lavaremos los pies de Jesús. Entonces enjugaremos con nuestro cabello o con nuestras manos los pies de Jesús. Entonces ungiremos con lo mejor de nosotros. Puede ser un perfume, pero pueden ser tus actitudes, tus acciones, tus pensamientos, la manera en que unjas los pies de Jesús. Y de esa manera nuestra vida va a cambiar. Pero si no somos capaces de llenar nuestra cuenta bancaria del corazón, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, de la gracia de Dios, ¿cómo? ¿Cómo podremos expedir cheques de amor, cheques de compasión, cheques de la gracia de Dios? Esa es la forma en que puede funcionar. Esa es la forma en que puede suceder en nuestras vidas. Y la invitación de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, está ahí, al alcance de todos, porque además recuerda una y otra vez, recuerda lo que el Señor dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Independientemente de que tú o yo hayamos cumplido con el plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizados y seguir en la línea de obediencia hacia Dios, independientemente de esto, todos nosotros nos equivocamos diariamente. Todos nosotros nos equivocamos pecando cada día. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros también necesitamos la gracia de Dios. Y cada día. Nunca pienses que ya ha sido suficiente. Nunca tengas la actitud de Simón, pensando que ya con lo que sabía, pensando con lo que ya había vivido, pensando con su estatus social, en aquel momento era suficiente. Porque eso es como decir, solamente de vez en cuando te necesito, Jesucristo. Y esto no es así. Necesitamos el señorío de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Bebe abundantemente la gracia de Dios, porque así tu vida va a cambiar. Que Dios te bendiga.